Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora Mary Rocío Fonseca. A continuación voy a hablar del ciclo del carbono. El ciclo del carbono pertenece a uno de los ciclos biogeoquímicos. Estos son movimientos cíclicos de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico e intervienen en un cambio químico. Gracias a estos ciclos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez. Estos son procesos de producción y descomposición. Son un reciclaje que nos permiten sostener la vida en la Tierra. El carbón, ¿en dónde lo encontramos? Este lo encontramos en la atmósfera como dióxido de carbono, metano y otros componentes. En la hidrosfera en forma de dióxido de carbono disuelto en el agua. En la litosfera, en las rocas, en depósitos de carbón, petróleo y gas. En la biosfera, en los carbohidratos y en la troposfera, en diferentes formas de objetos que son creados por la sociedad. Este gas en la atmósfera se encuentra en una concentración aproximada del 0,03% y aproximadamente un 5% de estas reservas son utilizadas para los procesos de fotosíntesis. Como ya lo dije, el ciclo del carbono pertenece a uno de los ciclos biogeoquímicos que junto con el ciclo del nitrógeno y del agua son ciclos gaseosos. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener aún la vida. ¿Cómo funciona? Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2, que es el dióxido de carbono atmosférico del agua, en materia orgánica, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, de las que se alimentan los seres vivos a través de la cadena alimentaria, donde pasa a formar parte nuevamente de los cuerpos de los seres vivos. Luego el carbón es devuelto al ambiente. ¿Cómo? Mediante el proceso de respiración. Durante la respiración, los animales y las plantas consumen materia orgánica y devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera o al agua. La vuelta del CO2 o dióxido de carbono a la atmósfera se hace cuando en la respiración los seres vivos oxidan los alimentos produciendo CO2. En el conjunto de la biosfera, la mayor parte de la respiración la hacen las raíces de las plantas y los organismos del suelo, no los animales grandes como se tenía pensado o como se tiene pensado. Mediante ¿cómo más? El proceso de combustión. El carbono es incorporado nuevamente a la atmósfera mediante los procesos de combustión como la actividad volcánica, el uso de petróleo, gas natural o carbón, en actividades industriales de transporte y actividades domésticas, también en actividades de quema o actividades de quemas forestales. Mediante la descomposición. Los restos de los animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso se libera el CO2, dióxido de carbono a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas. Este gas, el dióxido de carbono, es mucho más soluble en el agua que otros gases, ya que al ser mezclado con el agua se forma ácido carbónico. En los ecosistemas marinos, algunos organismos utilizan parte del dióxido de carbono para convertirlo en carbonato de calcio, que lo emplean para las conchas, los caparazones o para masas rocosas. En resumen, el dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcares en el proceso de la fotosíntesis. Los animales comen plantas y al descomponerse los azúcares dejan salir carbono a la atmósfera, los océanos o al mismo suelo. Las bacterias y los hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo el carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos, en la interacción entre el aire y el agua. Eso es todo sobre el ciclo del carbono. Muchas gracias por su atención. Es uno de los importantes de los ciclos biogeoquímicos. Muchas gracias por su atención.